Estamos a menos de 5 días de las elecciones generales y lamentablemente continúa la polarización institucional y la violencia electoral. Lamentablemente tengo que decirlo, yo esperaba que el presidente del Congreso Nacional, en esa cadena, llamara a votación masiva y no a un problema partidario. Porque en estos momentos él representa el Congreso Nacional, no un partido. Lamentable, porque debió haber sido más bien la presidenta del Consejo Nacional Electoral o el presidente del Tribunal de Justicia Electoral los que hubiesen hablado. Pero eso es lo que pasa en Honduras. Cuando equivocamos los caminos, y esto más bien causa indignación en las personas. Una cadena tan larga para explicar algo que nadie entiende. ¿Qué va a pasar? Solo ellos lo saben. Y como dicen, están jugando con balón adelantado, nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. ¿Qué va a pasar con esto del cartel de los soles? Porque eso no es invento de los medios de comunicación. Y con el debido respeto, les digo, eso es del gobierno de los Estados Unidos. Y si hay alguien implicado, ahí van a salir, tarde o temprano. Recuerden, Juanche lo capturaron el 15 de febrero, lo rodearon el 14 de febrero, después que salió del poder. El poder no es eterno para nadie, porque nadie es eterno en esta vida, así que pedimos a todas las autoridades que por el bien del país llamemos bien a la cordura, a la paz, a que vayamos a votar. Usted guarde su tarjeta de identidad, que es su documento más valioso para estas elecciones. Y súmese a nuestra campaña. Si no votas, no te quejes, porque somos buenos para quejarnos, pero no vamos a votar. Hoy tenemos aquí como invitado a Lester Ramírez, él es abogado y analista, y también a Yajaira Padilla de UPAS. Con ellos vamos a conversar sobre esto, la polarización institucional y que se dispara la violencia electoral en el país. Lamentablemente, hay que decirlo, todavía estamos esperando informes del Ministerio Público, 9 de marzo, el atentado cuando tampoco permitieron que una empresa participara en una licitación, obstruyendo el cronograma electoral, y todos estos hechos violentos, ataques a menores de edad, hijos de políticos, funcionarios. Son tantas las cosas. ¿Cuántos asesinatos han habido? No podemos seguir en esta encrispación electoral, porque al final todos vamos a vivir aquí en Honduras. Está aquí con nosotros por derecho de respeto a las minorías. Le vamos a dar el inicio a nuestro querido amigo Lester Ramírez. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias por la invitación, y la verdad es que me siento honrado aquí con Yajaira, colega. Y bueno, usted también, como siempre que tenemos buenas conversaciones, y ese mensaje de lo que usted decía, no creo que nos sorprende todo lo de Luis Redondo. En lo personal, yo también esperaba un mensaje de condolencias para las familias del siniestro en Santa Bárbara, ¿no? Creo que, bueno, yo no he visto muchos políticos hablar de esto, ni tampoco el Estado comentar, los representantes del gobierno, ¿no? La presidenta emitió un comunicado. Eso es muy bueno, sí. Porque sí, yo creo que es muy importante que se respete la vida siempre, ¿no? Y esos son los temas que siempre tienen que estar en la mente de todos nosotros. Las elecciones, la manera como a nosotros nos crearon, ¿no? En los 80s, 90 es una fiesta cívica. Exactamente. Y hoy parece que es un momento de atrincherarse, de ir al supermercado, de prepararse, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En general, en todo el mundo, ¿no? Pero esperemos de que con esta conversación que tengamos nosotros podamos dar un poco de certeza y calma también, ¿no? Sí. También está Yajaira Padilla de UPAS, justamente este organismo que lleva el control de todos estos hechos violentos aquí en el país. Yajaira, yo sé que son más de 1000 las incidencias violentas en torno a todo este proceso electoral. Han habido muertes en el contexto de esto. Y esto nos preocupa porque, y les digo yo siempre, si vemos confrontación, poco diálogo en los rectores de los organismos internacionales, ¿qué podemos esperar del resto de la población?
Bienvenida y muchísimas gracias. Buenos días, gracias por el espacio. Es siempre grato para nosotros que nos inviten a este tipo de escenarios para el análisis de la realidad nacional, sobre todo en el marco de las elecciones, que es un tema que hemos venido trabajando desde la universidad desde hace más de un año, así que tenemos alguna información importante que creemos que podría servir para este tipo de análisis y bueno, para orientar de alguna forma la decisión de las personas basada en información que le permita una mejor elección a ya escasos días de las elecciones del 30 de noviembre. ¿Ha sido realmente, Yajaira, estas elecciones del 2025 una de las más violentas? Sí, sí lo es en términos absolutos de la violencia. El proceso electoral pasado, por ejemplo, en el 2021 hubo unos 114 casos de violencia política. Sin embargo, en este proceso electoral tenemos 275 casos registrados. Sin embargo, dentro de todo eso, de la cantidad de violencia que ha habido, puedo decir que un aspecto positivo es que el número de muertes o de homicidios vinculados al tema político es sustancialmente menor. Sin embargo, por cómo se han comportado las elecciones en procesos electorales pasados, podemos decir que no podemos decir que esto está por terminar. Sabemos que podría surgir violencia postelectoral y eso mucho dependerá de los actores políticos partidarios. Para traer algún dato a la mesa, podría decir que en procesos electorales anteriores las víctimas de homicidio rondaban entre 40 y 50. Sin embargo, en este proceso electoral tenemos 12 casos, que es sustancialmente menor, pero no significa que no lamentamos las víctimas y cómo estas familias van a llegar a una Navidad triste, ¿no? Sí, y aquí, Lester, viene algo interesante. Tenemos una unidad de delitos fiscales dentro del Ministerio Público. Lamentablemente no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta y esto, yo les decía, desde que empezaron, porque mire, la gente a veces se va como por tendencia, lo que es más viral y cuestiones. Si bien es cierto, Cosette López ha sido una de los personajes, creo, más atacados, pero yo no puedo desmeritar tampoco los ataques que ha sufrido Salvador Narrala. Y a nivel, ¿por qué los menciono? Porque se han metido hasta con los hijos de estos dos ciudadanos, personas que son menores de edad. O sea, y es una cosa, un irrespeto, una violación, porque los menores de edad no pueden ser expuestos. Y aquí, como dicen, les vale madre. Hasta publican las fotografías de los menores de edad. O sea, a mí ese nivel de impunidad es lo que hace, siento yo, de que la violencia y todos estos hechos aumenten en vez de irse porque no hay temor. Es que, bueno, y siguiendo la línea de lo que comentaba Yajaira, creo que hay que verlo con buenos ojos que las muertes violentas en contextos electorales o políticos se han reducido, ¿no? Y eso yo creo que habrá que entender cuáles son esas dinámicas. Obviamente siempre hay vínculos con el crimen organizado y son más también temas territoriales, pero si hay algo que difiere este proceso electoral posiblemente de los anteriores, especialmente de los dos últimos, es el nivel de violencia producida desde el mismo Estado. Bueno, cuando tuvimos el proceso de Juan Orlando Hernández, la reelección, hubo una gran crisis postelectoral, ¿no? Y ahí el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, tuvieron que intervenir en reprimir. Pero en este proceso electoral hemos visto se puede decir, un patrón muy sistemático de violencia desde las mismas estructuras de poder en el contexto preelectoral, que eso es algo muy particular de este proceso electoral. Y este tipo de actuaciones que usted dice, ¿no? De cuando se ataca a las familias, a la intimidad, al hecho de por ser mujer, todo este tipo de ataques, ¿no? Que en la esfera de los sociólogos como Yajaira lo tipifican como violencia simbólica, ¿no? Son mensajes de que la violencia toma diferentes características
y se va adaptando a los contextos. En este periodo, en este proceso electoral, Emma, la violencia tenía aparentemente un fin muy particular, y ese es socavar el proceso electoral como tal. Muchas veces la violencia, el efecto de la violencia no es simplemente el temor a ser agredido, sino a la incertidumbre que genera. De si va a ser quién va a ser la próxima víctima y cómo el Estado, en este caso las instituciones, van a responder. Y por otro lado, lo que usted decía al inicio, este tema de la polarización, mire, hay un concepto que lo vienen manejando los politólogos en estos temas, le dicen polarización intencional. Y lo que produce el propósito de la polarización intencional es provocarlo. Generalmente proviene de las estructuras del poder, y lo que quieren es provocar a la oposición para que también reaccione violenta, para que reaccione violentamente y de esa manera tener argumentos para reprimir. Y estos son los fenómenos que se han visto, ¿no?, en Venezuela durante los gobiernos de Chávez, pero recientemente también lo hemos estado viendo en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, es una práctica autoritaria que lo que busca es debilitar a la oposición, ya sea fragmentándola, pero también provocando a que sea violenta también. Y por eso en este proceso electoral vemos también una especie de fuego cruzado, ¿no? El monitoreo que hace UTPAS a través de los equipos de Yajaira nos muestran de que hay victimarios como víctimas. Sí. Y muchas veces los victimarios también son víctimas. Sí. Y se vuelve se puede ser una especie de un fuego cruzado de esa manera, porque al final lo que quiere el sistema a través de estos jugadores antidemocráticos es crear incertidumbre, crear miedo, socavar el proceso electoral. Es decir, si no vamos a ganar el proceso electoral, entonces que nadie lo gane, que ese es al final el objetivo, ¿no? Y ese es el problema, generar ese miedo, porque al final lo que buscan es que la gente tenga temor y no vaya a votar. Al final, ese es el temor de que el pueblo realmente decida, tome una decisión y se manifieste en las urnas. Hay innumerables estudios acerca de cómo la violencia afecta la participación ciudadana. Sin duda que es un factor determinante en un contexto electoral sobre todo, ¿no? Sin embargo, también en algunos contextos ha servido como un incentivo. La violencia también, lo he dicho en algunas ocasiones, es un motor que moviliza a las personas basadas en el descontento también. Entonces, cada día en Honduras es una historia aparte. Es decir, estamos a escasos 4 días de las elecciones y un día podría ser demasiado para cambiar el escenario de este país. Es decir, si las personas perciben que hay en el escenario algún elemento que creen que podrían cambiar a partir del voto, potencialmente podríamos tener unas elecciones con más participación incluso que las elecciones pasadas, y eso esperaríamos porque la contienda está tan reñida que a nadie le conviene ganar con tan poco margen porque está implícita la gobernabilidad. Entonces yo creo que el papel determinante que iba a ser el de la ciudadanía, que acrecente ese margen, ¿no?, de victoria de quien sea que gane estas elecciones y que lleguen al poder sin cuestionamientos, como creo que pasó en las recién elecciones del 2021. No hubo cuestionamientos sobre quién ganó las elecciones presidenciales. Sin embargo, pues la ciudadanía es la que tiene la última palabra. Esperemos que los políticos no hagan algún movimiento extraño ahí durante las elecciones que de alguna forma cambie la voluntad de la población, porque entonces tendríamos resultados que no corresponden al deseo genuino de la ciudadanía hondureña el 30 de noviembre. Sí, y aquí viene un punto interesante, 2021. Y vamos a poner 2 ejemplos. De que justamente lo que plantea Yajaira, de que muchos ciudadanos toman esa decisión, especialmente el voto independiente, el voto pensante, y lo que hacen es que aplican un castigo. El caso de Delay, ¿no? O sea, sí. Y es un caso, ustedes lo han analizado, o sea, fue un voto de castigo
en contra de David Chávez por haber utilizado la palabra delay para justificar una conducta que a todas luces era diferente. Y yo pongo el otro caso, Jorge Cálix, con Lady Lija. Le cambió totalmente. Le cambió totalmente el resultado electoral. Usted coincide con lo que dice Jaira, que, o sea, en esto nadie puede estar seguro hasta un día antes, porque muchas personas deciden, o sea, ese viernes y sábado son decisivas realmente para muchos políticos, para que los electores decidan. Sí, hay diferentes, se puede decir, interpretaciones, Emma, de en qué momento la persona decide, ¿no? Pero usualmente creo de que muchas veces el electorado, el votante decide cuando llega a la urna, ¿no? Y hace un voto retrospectivo, un análisis retrospectivo, y también pondera, ¿no? Porque también el votante siempre también, como naturalmente sucede en nosotros los humanos, siempre queremos ganar, siempre queremos sentirnos victoriosos y nos subimos en el caballo ganador, ¿no? Que ese es el fenómeno también de por qué los partidos pasan lanzando encuestas, porque quieren generar esa percepción en la población de que hay un candidato que está ganando y que todo el mundo se debe subir al barco, ¿no? El caso del ex candidato Chávez, el caso de Jorge Cálix, son muy particulares porque también son sucesos, se puede decir comportamientos antiéticos que se producen a días y a momentos de las elecciones, y esto se viraliza en las redes sociales. Es decir, que posiblemente esto no hubiese sucedido hace 10, 15 años atrás, ¿no? Pero hoy lo vemos, y estos comportamientos sí definen, especialmente en lugares como Tegucigalpa. El votante de Tegucigalpa es un votante generalmente mucho más informado. Podemos decir que un votante volátil, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede tomar una decisión. Y es informado porque aquí en Tegucigalpa vivimos, comemos y respiramos política. No es como en San Pedro Sula, que tal vez... Allá trabajan y allá es un votante mucho más independiente y mucho más antisistema, ¿no? Es decir, no tiene se puede decir una fuerte vínculo con un partido. Pero el caso de David Chávez fue impresionante porque él mismo, se puede decir, se disparó en el pie, ¿no? Con esos comportamientos. Yo creo que lo que usted dice es muy importante. El político, especialmente en lugares así como Tegucigalpa, tiene que estar muy cuidadoso con lo que hace esos últimos días de las elecciones y los comportamientos. Mire, este tema de los audios, ¿sí? que salió la semana pasada, que trajeron a estos supuestos peritos colombianos, eso fue devastador para el Partido Libertad y Refundación, porque el mismo tipo menciona quién fue el que financió, ¿no? Entonces esos son temas que tienen un impacto y va a ser muy difícil, ¿no? Poder levantarse después de ese golpe, ¿no? Autoinfligido, por cierto, ¿no? Entonces son temas que vamos a ver, pero también yo siento, y aquí creo que Yajaira también puede aportar, hay también campañas positivas en este proceso electoral, y esas campañas positivas creo que son las que generan esperanza y las que muestran también otra cara del electorado. Un electorado que no quiere violencia, un electorado que no quiere polarización. Es que el hondureño por naturaleza es pacífico. Y un electorado que quiere resolver y salir adelante y dar vuelta de hoja y empezar un nuevo capítulo democrático, ¿no? Y yo creo que ese es un tema también que más y más deberíamos empezar también a monitorear, ¿no? Las campañas positivas. Sí. Porque esas son las que contrarrestan esta polarización que muchas veces vemos, ¿no? Sí, ¿coincide usted, Yajaira? Bueno, en efecto, hay algunas situaciones que han intentado generar en la población certidumbre, han intentado llamar a la calma, lo han logrado bajo algún sector, sin embargo, para otros, por ejemplo, lo de las marchas de las iglesias, ¿no? Sí. Fueron un bálsamo para algunos de repente que ven en personas que buscan cierta tranquilidad en la movilización, pues para otros de alguna forma generó
algún tipo de movilización sectaria, ¿no? Desde el oficialismo, que se siente algunas veces incómodo con algunas actividades o acciones que emprende la oposición, pero eso es bastante normal. Los candidatos, de alguna forma, lo que hemos visto es que se han dedicado a atacarse. Sin embargo, hasta muy recientemente es que hemos visto que se han dedicado a mostrar sus propuestas de trabajo. Y esperemos que, aunque tarde, de alguna forma marque una pauta para las elecciones generales, en donde, pues, yo creo que todas estas víctimas, ¿no?, aunque sean accidentales, de la forma en la que vivimos la política, sean de alguna forma un mensaje y una acción que permita llamar a la reflexión, ¿no?, de replantearnos de cómo hacer distintas las cosas para que hayan menos víctimas en el proceso. Sí, y yo creo que esto es bien importante porque a pesar de toda esta confrontación, esta violencia, como decía Lester y como todos lo hemos visto, generada desde el mismo Estado, porque aquí los que están empleitados son las instituciones. Sí. No son los simpatizantes de los partidos. O sea, lo que ha habido aquí es que el tripartidismo no se ha puesto de acuerdo y pasan con postura, y las divisiones se ven aún más dentro de las mismas organizaciones electorales. Sin embargo, esto permea también las formas en las que se relacionan las personas que no necesariamente dirigen o tienen un alto cargo dentro de los partidos políticos. Uno de las patrones, digamos, que pudimos encontrar dentro del monitoreo es que, como decían hace un rato, ¿no?, las víctimas suelen ser también victimarios, y muchas veces la agresión que reciben es mucho menor que la que deciden ejecutar una vez que se sienten víctimas. Entonces, es un fuego cruzado que regresa con mucho más fuerza, y es un bucle además, porque constantemente estamos viendo violencia entre los mismos actores que son de alto rango y que muchas veces son funcionarios públicos, y eso los desmarca no solo como líderes políticos, sino que los posiciona como lo que acaban de decir, ¿no? Violencia que se ejerce desde la institucionalidad, y eso es reprochable, porque de alguna forma se vuelve una especie de espiral que comienza desde las élites de los partidos políticos y va abarcando a la ciudadanía, que ve en sus líderes cómo se comportan y cómo discursan con toda licencia, ¿no? Y de alguna forma replican este tipo de conductas violentas. Y ahí yo lo resumo en algo, ¿verdad? Al final, es impunidad. Porque si la Unidad de Delitos Electorales, si la Fiscalía de la Niñez, si el mismo Consejo Nacional Electoral hubiese actuado en base a ley, por ejemplo, cuando empezaron a atacar los hijos, los menores de edad, hubieran reaccionado, no hubiesen sido, no se hubiera caído toda esta, porque esta es una bola de nieve la que tenemos aquí, una bola de nieve. O sea, al final, víctimas, victimarios se van en una sola, y ha generado toda esta nebulosa, al extremo de dudar si iban a haber elecciones o no. Yo siempre les dije aquí, elecciones van a haber, tienen que haber. Sí. Las dictaduras, hasta las dictaduras se tienen que legitimar con elecciones. Exactamente, porque tienen que haber elecciones sí o sí. Sí. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, ¿cuál es el panorama que ven ustedes el hecho de que tengamos un estado de excepción dentro de un proceso electoral? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo interpretan? Nuestros invitados, esto después de pausa, no nos cambie, que ya volvemos. Gracias. ¿Ven? Don Lester dije que no sabía, pero ya sabe, ¿verdad? ¿Aterrizan en Palmerola? Creo que aterrizan en Toncontín, ¿no? Ah, ¿de veras? Sí. Yo estaba escuchando que parecer, pero les voy a confirmar la información. Qué bien. Sí. O sea, eso viene a ayudar bastante porque son vuelos regionales. Sí. Y eso sí es importante. Y espero que bajen costos, porque para ir tengo entendido que es bien barato. Al Salvador es prácticamente ir como a Miami, prácticamente. No, sí, o sea, pero en otras aerolíneas, pero obviamente. ¿No? Tengo entendido que Volaris ha bajado tarifas y están bien bajas. Qué bien. Esperemos que continúen así. Retomando el tema, pues nos ha hablado Yajaira, sabemos que UPAD ha llevado todo este recuento de las violencias electorales, y nos hablaba de que, si bien es cierto, se han registrado 12 fallecidos, pero que también se han registrado muchas incidencias
se ha ido reducido el número de víctimas durante este periodo electoral. Y esto es bien importante. También advertían nuestros invitados sobre este tema de que muchos electores deciden 24 horas antes por quién van a votar. Y eso es peligroso para los partidos que ya creen tener asegurado esos votos. Y fue lo que sucedió, por ejemplo, el 2021, porque hay que decirlo, el 2021 fue una elección para sacar a Juan Orlando Hernández del poder. Esa fue el voto de castigo, así de sencillo. Se votó porque se quería sacar. Esperemos que esta vez el voto sea más meditado y que sepamos elegir. Porque, hay que decirlo, ocurrieron muchas situaciones que no nos gustaron. Un congreso, fíjense que estamos también a 5 días de elección y tenemos 2 congresos funcionando, por el amor de Dios. Por eso es bien importante que usted vea, analice quiénes van a ser sus diputados. Yo les digo, si solo hacen TikTok, solo van a pasar en Congreso haciendo TikTok. Tengan mucho cuidado. Una cosa es la popularidad y otra cosa es que la persona esté capacitada para poder desempeñar ese puesto. No crucemos el voto, crucemos el voto, no al voto en plancha. Porque en el voto en plancha se va todo el mundo. Y mire cuántos transfugismos de políticos, porque no son personas que tienen, por principio, llegan por un interés personal. Entonces, tenemos que escoger, tenemos 5 opciones. 5 opciones. Y yo les digo, si de esas 5 opciones a usted no le gusta nada, anule su voto, pero no lo deje en blanco, porque lo van a llenar en la mesa. Y yo creo que es parte de la educación electoral sí, que tenemos que aprender nosotros, los hondureños. Pero tiene 5 opciones. En los diputados, usted tiene en Francisco Morazán más de 100 opciones. En San Pedro Sula tiene 100 opciones. En cada departamento tiene opciones, pero busque las personas que vale la pena que vaya a representarlos al Congreso Nacional. Porque si no votamos, después no nos quejemos. Hay un punto que quedábamos pendiente y es el hecho del estado de excepción. Esto es atípico porque es un estado de excepción cuestionado desde todo punto de vista, en resultados, en legalidad. ¿Cuáles son los riesgos que usted ve, Lester, en cuanto al estado de excepción? Y después lo vamos a analizar desde el punto de la violencia electoral. Bueno, el principal riesgo que yo veo es que se utilice como un instrumento para, en primer lugar, para desmovilizar el voto. Eso quiere decir de que el día sábado por la noche ocurran una serie de sucesos donde se militariza el país, ¿no? Basado en el estado de excepción, y se militarice posiblemente, si queremos ser más críticos, los focos donde hay mayor caudal electoral. O sea, San Pedro Sula, todo lo que es departamento de Cortés, departamento de Francisco Morazán, ¿no? Que ahí nomás se va la mitad del electorado del país, ¿no? El padrón. Ese es se puede decir en prima fase el riesgo que yo veo que pueda ocurrir en el caso de que quieran tomar una medida totalmente desesperada, ¿no? Que esperemos que no la tomen, porque yo creo de que ya la evidencia está clara, la comunidad internacional se ha pronunciado, una senda de abogados han dado sus observaciones y opiniones legales en el país, se han presentado recursos de amparo, todo el mundo está en acuerdo de que el estado de excepción es una medida innecesaria en este momento, una medida que no justifica que esté vigente, ¿no? Para mí ese es el primer riesgo. El segundo riesgo que puedo ver es una situación donde también se utilice el estado de excepción para perseguir y capturar a personas vinculadas con los partidos políticos de oposición. A esto también se suma personas críticas, periodistas, líderes religiosos,
y de otro tipo, ¿no? Estamos hablando de un escenario posiblemente lo más fatalista que podamos encontrar. Y yo creo que sería un escenario también donde el Partido Libertad y Refundación, que es el que está en el gobierno y que está tomando estas decisiones, sería prácticamente un harakiri político, es decir, un suicidio político que vaya a cometer, y que creo que la población no se lo va a perdonar por muchos procesos electorales, ¿no? Es decir, va a ser una situación donde más bien a la larga el mismo Partido Libertad y Refundación va a salir mucho más golpeado en su credibilidad y en su, se puede decir, visión democrática socialista que quiere impulsar y que ha venido desarrollando por los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que va a ser mucho más contraproducente para el Partido Libertad y Refundación si lleva a cabo cualquier medida en el marco de este estado de excepción, ¿no? Esperemos que únicamente en este momento sea básicamente una situación donde se ve que está atado por sus propias decisiones autoritarias y que si levanta el estado de excepción, está dando una imagen que está cediendo ante la presión, ¿no? Y eso ante los gobiernos y los líderes autoritarios, para ellos es un sentimiento y un signo de vulnerabilidad y de debilidad, ¿no? Acordémonos de que esto lo veíamos con Juan Orlando Hernández también, ¿no? Habían comportamientos que se miraban de que eran contraproducentes para el mismo Partido Nacional, pero en esa mentalidad autoritaria prácticamente quedaban amarrados y no podían ceder porque iba a aparentar o iba a parecer de que era una debilidad ante la población y ante la oposición. Y acordémonos, ¿no? Estamos en una sociedad muy machista, ¿no? Y esto tiene que ver también con el ego machismo, ¿no? Sí, en el caso de Yajaira, la implicación es en cuanto a la violencia electoral, porque dentro de este estado de excepción es que se ha sucedido también todo este tipo de incidencias, que tengo entendido que son como más de 1000 incidencias violentas. Son 725 casos de conflicto y 275 casos de violencia política. Bueno, para nadie es un secreto que ir a un proceso electoral, a la máxima fiesta cívica y democrática de un país, que son las elecciones, ir a un proceso electoral un estado de excepción realmente manda un mensaje contrario a los valores de la democracia, porque un estado de excepción implica la suspensión de algunas garantías y algunos derechos que están íntimamente ligados a los valores democráticos. Entonces, ir a participar en un contexto en donde suspende garantías de participación es realmente contradictorio y no parece que fortalece nada en un sistema democrático, digamos. De alguna forma, también manda un mensaje para la ciudadanía, pues a quien favorece, digamos, en términos políticos electorales, un estado de excepción es a quien controla la institución relacionada a seguridad. Entonces, obviamente, en lugar de dar certidumbre por cualquier disturbio que pueda suceder o que se dispare la violencia, lo que causa es temor, porque el mensaje es que de alguna forma instrumentalizarán este tipo de figuras para afianzarse en el poder. Eso es lo que lee la oposición de esta situación y creo que tampoco le suma a nivel democrático al partido que está en el poder una determinación como esta. El estado de excepción se convirtió en algo no excepcional. De hecho, en un proceso como este, que se prolongue por tanto tiempo, lo que hace es volver excepcionales las garantías y los derechos, más bien, en lugar de la suspensión. Es decir, ya no se trata de una excepción, se trata de una normalización de la suspensión de las garantías que están implícitas en una figura legal como esta. Sí. ¿Qué le preocupa a usted de todo el tema de seguridad para estas elecciones? Bueno, lo he visto en el pasado, lo he visto en el proceso postelectoral de 2017, cuando las elecciones, los resultados son tan reñidos, hay una incertidumbre permanente de la población de si realmente los resultados son el reflejo de la voluntad popular. Así que los resultados vuelven susceptibles
o ese margen tan estrecho vuelve susceptible al escenario nacional de cualquier conflicto y fallas en la gobernabilidad. Entonces, para poder gobernar en un país que carece de gobernabilidad porque no fue elegido bajo la premisa de mayoría contundente e incuestionable, pues hacer uso de algunas instituciones relacionadas con el orden público y la seguridad de alguna forma se vuelve necesaria desde la figura de la gobernabilidad, y eso creo que detona en algunas violaciones de los derechos humanos, coartar la libertad de circulación, de reunión, de expresión. Lo vemos en los medios de comunicación como se limitan, ¿no? o se atemoriza a la opinión pública en este tipo de circunstancias. Así que qué lástima que a esta altura no podamos revertir eso, porque es contradictorio a todas luces. Sí. Las Fuerzas Armadas. Es un tema que no se puede desligar porque ha roto un esquema. Y las Fuerzas Armadas, antes, hay que decirlo, era como el garante. En estos momentos hay muchas dudas de cuál va a ser su actuación en este proceso electoral. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora con lo que sucedió en Colón, ¿no? El zipizape que hubo ahí con las personas de los partidos políticos. Además, yo siento que las Fuerzas Armadas no son monolíticas. Yo siento como que dentro de las Fuerzas Armadas hay fuerzas internas, valga la redundancia, que sí quieren apostarle a la democracia, que sí quieren apostarle a la imparcialidad y sobre todo al respeto del orden constitucional. Creo que las Fuerzas Armadas no las podemos generalizar. Creo que hay cúpula de las Fuerzas Armadas y esa cúpula de las Fuerzas Armadas me parece que se ha desviado de la intención y del mandato constitucional que tienen las Fuerzas Armadas. Y eso le está pasando factura a las Fuerzas Armadas, como se estaba diciendo, ¿no? Le está pasando y le va a pasar una enorme factura, en el sentido de que no nos sorprenda de que en el próximo periodo legislativo veamos una reforma constitucional para delimitar claramente el rol de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. Yo no quiero decir de que hay que eliminar su función, porque igual creo de que hay que analizar cuáles son las alternativas antes de tomar una medida de ese tipo, pero sí me parece de que van a haber elementos donde se va a fortalecer el rol del Consejo Nacional Electoral en torno a la logística, ¿no? Creo de que, y aquí es importante comprender eso también, Emma, la Constitución que tenemos, que se produce en 1980, 1981, surge auspiciada por las Fuerzas Armadas en aquel entonces. La Junta Militar en aquello entonces promueve, ¿no?, como parte de ese proceso de democratización, una asamblea constituyente, obviamente con el apoyo de los partidos del momento. Pero ahí se puede decir vesagios de las Fuerzas Armadas dentro de esta Constitución. Y uno de los elementos que la Constitución establece es que las Fuerzas Armadas van a ser el garante del proceso electoral, de la custodia de las maletas, justamente porque estábamos en ese proceso de transición democrática. Ya ahora, 40 años después, o 45 años después, ya ese proceso ya lo hemos logrado materializar y consolidar. Entonces, el poder civil ya tiene su propia dinámica y su propia inercia, y por eso yo creo que hay que revisar eso. Ya vivimos, en otras palabras, el contexto histórico es diferente a lo que teníamos en 1980, cuando se pensaba mucho en que se necesitaba tener un árbitro, y ese árbitro no era en aquel entonces el Tribunal Supremo Electoral, eran las Fuerzas Armadas. Eran las Fuerzas Armadas. Hoy, lastimosamente, todavía el árbitro no es el Consejo Nacional Electoral, que esa es también parte de las reformas integrales que se tienen que hacer. Mire, aquí creo que es importante empezar a hacer algunos ejercicios de ciudadanizar todos estos procesos. Sí. Y esto es interesante porque yo creo que cada elección nos va dejando ciertas elecciones que se tienen que corregir. Pero ¿qué sucede? Los diputados llegan al Congreso, prometen reformas electorales cuando pierden, porque es cuando pierden. Pasan los 4 años y los que ganaron vuelven a perder, entonces
estamos en el mismo círculo vicioso, pero no hay reformas electorales. Gracias. Nosotros debemos haber avanzado en estas reformas electorales. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Dice, buenos días, licenciada, yo quisiera saber qué opinan sus invitados en cuanto a si creen que Libre, al perder las elecciones, está listo para reconocer la derrota o no está listo. Saludos. Después le voy a dar la palabra. Dice, los hondureños no deben de votar en plancha para el Congreso. Debemos seleccionar personas porque si no tendremos un circo como el actual. No trabajaron, pero sí cobraron sus sueldos. En el caso de Libre, y pongo de contexto antes de darle la palabra a nuestros invitados, hace 15 días la candidata dijo de que se iba a declarar ganadora a las 12 de la noche, del mediodía. Y que ese triunfo era irreversible. En su discurso de cierre, habla de que ella va a tener su propio cómputo y que va a dar su opinión a las 9 de la noche. De las 12 del meridiano a las 9 de la noche hay un cambio. Y creo que la situación va a ir cambiando. ¿Pero qué opina Yajaira en ese contexto? Es peligroso que todos se crean ganadores de una elección que todavía no ocurre. Así como están ahorita, que los tres ganan. Todos se creen ganadores de una elección que no ocurre. Creo que va a ser difícil para un partido que tuvo, digamos, las elecciones ganadas con mayor contundencia en los últimos procesos electorales y con un gran margen de diferencia, aceptar que potencialmente podría perder, porque suman, ¿no? Suman lo que tenían, más lo que pudieron haber ganado y nunca restan. Entonces, en ese sentido, seguramente será difícil si el voto de la población no les favorece. Sin embargo, cualquiera que sea que gane y cualquiera que sea que pierda, me parece que como ciudadana, particularmente hablaré como ciudadana, creo que bien nos harían a todos los hondureños aceptar la derrota para aquellos que realmente hayan perdido y que no se fíen de encuestas que no son el voto ciudadano. Creo que pero también hay que decir algo de las encuestas. Ellos publican unas encuestas, pero ellos hacen encuestas personales y ellos saben cómo están. Por eso, las encuestas no es el voto ciudadano, el voto ciudadano es el que pone las encuestas punto no final. votan. Las encuestas no votan, no son votos. Sí, y esto es bastante interesante. El tiempo casi se nos está agotando. Su mensaje final, Lester. No, bueno, de nuevo, Emma, gracias y qué bien que vuelvo a ver a Yajaira, siempre tiene buenos datos. Creo de que para la población hay que ir a votar, ¿no? Hay que ir a votar. Tenemos previsto una votación de alrededor del 65% del padrón electoral, que creo que me parece un buen dato. Esperemos que suba, que se incremente, votemos de manera informada y, como hablábamos anteriormente, no caigan en la desinformación. Siempre esperen los resultados oficiales, no de los partidos políticos, y también los resultados que puedan brindar o el apoyo que pueda brindar medios de comunicación con credibilidad. Y además de eso, muy pendientes con el trabajo que hacen los observadores nacionales y también internacionales. La comunidad internacional es muy importante en ese proceso y todos estos actores que acabo de mencionar es lo que le dan certeza a este proceso. Entonces, siempre busquen diferentes fuentes creíbles y esperemos que podamos tener una transición pacífica del poder y podamos empezar a pensar en qué podemos hacer para Honduras para los próximos 4, 8 y 12 años, porque sí realmente necesitamos un acuerdo político y un acuerdo nacional también para sacar adelante el país. Un acuerdo de impunidad. No, nada de eso. Yajaira. Definitivamente creo que va a ser importante para la democracia de este país que las personas salgan desde muy tempranas horas a votar. Sí. Ojalá que todos hagamos la tarea, ojalá que las urnas estén donde tienen que estar, sí. Que a la hora que sea, paseando en buses. Que a la hora que dice la ley esté abierto las juntas receptoras de votos, que no esperemos hasta última hora cuando se extienda la votación para decidir, porque eso de alguna forma agilizará el procesamiento de resultados y eso sí, una pronta resolución acerca de cuáles son ese voto de la población hondureña. Creo que es importante que si aún no ha decidido, todavía tiene tiempo para informarse, consultar, ver la trayectoria, escuchar espacios de comunicación como estos para poder elegir, y si todavía no tiene algunas marcas,
pues de alguna forma yo creo que va a ser importante darle oportunidad de repente a nuevos actores o personas que no tienen cuestionamientos legales acerca de su participación en política y el manejo de recursos. Marquen, voten. Creo que es importante y la democracia de este país necesita de eso. Sí, gracias a Yajaira Padilla, Ereste Ramírez por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Miren, también hoy se está celebrando en la Asamblea de la OEA, justamente analizando el caso de Honduras. Hay que estar pendiente, estas son las elecciones más observadas en la historia del país. Ni cuando veníamos de las dictaduras militares, iniciamos una era democrática, han sido tan observadas como estas. Y ojo también, a estos organismos electorales, hagan su trabajo. La unidad de política limpia, por favor, esta unidad de fiscalización y transparencia de los fondos de las campañas políticas, también hay que costear porque hay unas campañas que se han excedido. Ojalá que den cuentas, porque esto es bien importante y fue parte de las cosas, de las recomendaciones que se debieron haber hecho. Nosotros vamos a través de los noticieros Impacto, vamos a estar informándole de cada uno de esos detalles, únase a través de nuestras plataformas y también de todos nuestros medios, para que usted esté debidamente informado. Ya está Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Así que hasta mañana y gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Hasta luego.